Comienzo por, mi nombre es Olga Dovaldía, soy la directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional. Me acompaña Lidia Hernández, o más bien yo la acompaño a ella, que es fundadora de IPANDATEC, y tenemos un profundo agradecimiento para el Pan American Center por acogernos en esta actividad que busca deslindar cuáles son las áreas que realmente requieren la protección de datos privados versus la atención que hay con el tema de la transparencia en la gestión pública, cuando esos dos elementos se cruzan. Pero quiero comenzar por pedirles profundas disculpas por el retraso. Cogí la vía equivocada y en la avenida, al final de la avenida Balboa y frente a la asamblea había un accidente. Los 4 carriles los cerraron, había también un grupo de personas y el paso elevado, que es donde uno toma para venir a la avenida que trae a Omar Torrijos, estaba trancado. Entonces tuve esos 15 minutos de estar en el auto sin poder acceder. Y Ciudad de Saber fue mi casa por muchos años, y por muchos años yo trabajé acá en Ciudad de Saber, y la verdad que venía pensando que a todos se acostumbra el ser humano, porque como es así que se me olvidó la mejor ruta, así que les pido disculpas. Vamos a iniciar este diálogo comenzando por establecer cuál es el piso sobre el cual estamos parados. Creo que es muy importante. Yo sí, pues, como soy un poquito nerd, yo traía mi presentación y traía PowerPoint pero vamos a hacerlo bastante más coloquial. Pero yo creo que es importante que tengamos claro el piso que estamos parados. No solamente las convenciones internacionales de las que somos parte en temas de transparencia y libertad de expresión, que son múltiples, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos hasta la Convención de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, que incluye la libertad de expresión. Y dentro de la libertad de expresión hoy se entiende el acceso a la información pública como un elemento esencial dentro de la libertad de expresión. Sobre eso además tenemos la Constitución, que en sus artículos 41, 42 y 43 garantiza que la persona, el ciudadano, pueda hacer petición al Estado de la información que quiere saber. No recuerdo de memoria el texto constitucional, pero creo que en el 42 dice que el ciudadano pida de buenas maneras al Estado la información. Además de eso tenemos la Ley 6 de 2022, que el domingo cumplió 21 años. 2002, perdón. Y que entonces el domingo, el día 22 de enero, cumplió 21 años la ley, que garantiza, que divide, primero define qué es transparencia, define además qué es información de naturaleza pública, y también define qué es la información de naturaleza privada del individuo que es de carácter confidencial. Entonces, yo sí quisiera leer esa definición, la voy a buscar, Lía, y no sé si tienes más que añadir. Y entonces está la ley, que es tu dominio, bastante más que el mío, y la ley 81, que probablemente, déjame buscar la definición de transparencia, y de la ley de transparencia, que se define como información de la persona humana de naturaleza privada versus la atención, que es entender si el número de cédula y el nombre de un ciudadano, cuando contrata con el Estado, recibe bienes estatales, entra en la categoría de privacidad de datos. Porque esa es en realidad la atención que tenemos, la identificación de la persona que contrata con el Estado o recibe bienes del Estado, porque hay que transparentar los bienes públicos. ¿Dónde cruza el transparentar los bienes públicos e invadir la privacidad de la persona? Sí, muchas gracias, Olga. Mi nombre es Lidia Hernández Pérez, yo soy cofundadora de IPANDATEC, y nosotros desde IPANDATEC, desde que comenzamos a trabajar en estos temas aproximadamente en el año 2012, siempre el tema de la protección de datos era una prioridad. De hecho, en esa época nadie nos hacía caso, nadie iba a los eventos, y todo el mundo hablaba del tema de protección de datos como ¿qué es? En Panamá no hay una ley al respecto de qué vale conversar o de qué vale ponerlo en la mesa, pero vale de mucho, porque la protección de datos para muchos
es considerada como la privacidad de los datos y de la información. Sin embargo, yo me gusta definirlo como un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa que tienen los estados para regular y proteger la privacidad de sus ciudadanos. O sea, la Constitución de datos está muy ligada al tema de la privacidad, como lo está la transparencia ligado al tema del acceso a la información pública. Desde el año 2021, exactamente el 29 de marzo, en Panamá entró a regir la Ley 81 del 26 de marzo del 2019, sancionada por el expresidente Varela, y la cual tuvo un periodo de consulta muy grande entre el 2016 y el 2018 para ser aprobada. Sin embargo, ese periodo de consulta y de discusión de la ley fue dominada principalmente por los sectores económicos del país y muy poca participación de la sociedad civil y muy poca participación de otros sectores, como el caso de los periodistas, que ha hecho que ahora uno de los casos de sanciones por una violación a la protección de datos más controversiales que existe es una violación de un diario digital a la Ley 81, y se ha puesto tela de juicio que esta ley puede ser una ley mordaza o una violación al libre ejercicio de la libertad de prensa e incluso de la expresión de los panameños y las panameñas. Entonces aquí estamos principalmente reunidos para poder esclarecer esas dudas, para darles a conocer que la ley de protección de datos no es una ley mordaza, y también para darles a conocer esas diferencias entre una y otra, diferencias que no las hacen de que convivan en el tiempo y que se puedan aplicar ambas en el tiempo, respetando principios y buenas prácticas que ambas tienen. Pero creo que el principal trabajo y el más duro es que son dos derechos que son tutelados por una misma entidad del Estado de Panamá, que es la ANTAI. Entonces, si en países como México hay confusión y un INAI es el encargado de regular el acceso a la información y la protección de datos, y luego saben lo grande que en México se compara, o sea, un barrio pequeño en México es todo Panamá, República de Panamá, pero en México hay una separación federal. En cada estado federal hay una entidad de protección de datos y acceso a la información, que en Panamá no lo hay. O sea que es mucho más amplio poder el tratamiento de esta información, el tratamiento de estos temas, que en Panamá se nos complica, porque al final le tiran la bola hasta de dos temas que no sabe qué decir. Y para muestra de esto es el caso de los auxilios económicos que todos conocemos y cómo ha sido fundamentado por el director del IFANU la no concesión de esta información mediante una solicitud de acceso a la información pública, un amparo de garantías constitucionales en la Corte Suprema y una solicitud de parte de la directora de ANTAI para que esa información fuera dada. Así que es un poco el preámbulo de lo que vamos a conversar y hablar el día de hoy. También les invito a que tengan una participación activa, y cualquier duda, sugerencia o caso que a lo mejor ni Olga ni yo conozcamos lo puedan exponer. Creo que puede haber un micrófono por ahí rondando que puede pasar para que ustedes hagan sus preguntas, consultas o sugerencias. Gracias. Gracias, Lía. Sobre la base que quisiera que fuera la información objetiva sobre la cual podemos discutir, es entender en la ley de transparencia, cómo se define transparencia y cómo se define la información privada de la persona. Porque efectivamente la ley en sus artículos 13, 14 y 15 establece qué es información de carácter restringido o de carácter confidencial y quién puede declarar la información de carácter restringido o confidencial, y establece un listado de informaciones pues, que son bastante obvias, que serán de carácter confidencial o de acceso restringido, como por ejemplo, para dar algunos de los ejemplos que dice la ley, la información relativa a la seguridad nacional, los secretos comerciales o la información comercial de carácter confidencial obtenidos por el Estado, los asuntos relacionados con procesos o jurisdicciones adelantados por el Ministerio Público y el órgano judicial, todo lo que tiene que ver con el debido proceso, que son las garantías del individuo, todo eso pues, obviamente son informaciones que de por sí son de carácter restringido. La ley de transparencia establece, sin embargo, algunas diferencias y precisiones importantes
sobre las cuales nos tenemos como que sentar, el piso legal. Y cuando efectivamente se estaba haciendo la consulta de la ley 81, y quiero corregirte, Lía, tú recordarás que nosotros nos conocimos aquí en Ciudad del Saber, en el edificio de negocios, en una conferencia, hablando precisamente de esto. No, sí, seguro, hace 5 años. Libertad Ciudadana fue uno de los pocos actores de la sociedad civil que participó en esta, y compartimos muchas preocupaciones en cuando el texto se ha modificado, porque el texto fue retirado, porque la directora de ese entonces de la ANTAI decía que no contaba con el recurso ni humano ni presupuestario para que la ley fuera llevada a ser de tutela de ellos. Sin embargo, había intereses de poder aprobar la ley y decir, la aprobé en mi gestión de otra entidad del Estado, y fue ahí donde fue un proceso de aprobación, entonces un madrugazo literal, porque no, literal, fue en la noche del 18 de octubre del 2018, lo recuerdo perfectamente, que se aprobó la ley con la sorpresa de muchos actores, y con Olga lo comentábamos, de que había artículos y cosas que no eran claras y que no iban a pasar factura. Y nos están pasando factura, no como sociedad civil únicamente, sino también a las empresas, que no saben cómo interpretar la ley. Una ley de protección de datos no es una ley únicamente para proteger la privacidad de los ciudadanos, también es una ley que puede traer competitividad al país, en temas de que hay muchas empresas de tecnología que no se asientan en un país donde haya leyes débiles y falta de seguridad jurídica. Y la ley 81 lo es, pero 2 golondrinas no hacen verano, y no podríamos haber hecho ningún cambio del que ya se hizo, a no ser que un recurso de institucionalidad, de unidad, al texto actual, etc. Creo que es importante nuevamente poder que estemos todos bajo la misma definición de transparencia que tiene la propia ley. La ley define transparencia como el deber de la administración pública de exponer y someter al escrutinio de la ciudadanía la información relativa a la gestión pública, al manejo de los recursos que la sociedad le confía, a los criterios que sustentan sus decisiones y a la conducta de los servidores públicos. Eso es lo que se considera transparencia gubernamental o institucional. Es decir, sobre ese piso, entonces entendemos que toda la gestión y el uso de los recursos debe estar bajo el principio de transparencia, que no debe existir tal cosa como decir, yo no voy a transparentar qué hice con este dinero porque voy a proteger a X persona. Desde el momento que la persona acepta un contrato con el Estado como contratista, o acepta del Estado dinero público para la razón que sea, tiene que entender que el destino de ese dinero tiene que ser revelado. Ahora veamos lo que se considera lo que es la información confidencial. La propia ley define qué es la información confidencial del individuo y dice: información confidencial es todo tipo de información en manos del agente del Estado o cualquier institución pública que tenga relevancia con respecto a los datos médicos y psicológicos de las personas, la vida íntima de los particulares, incluyendo sus asuntos familiares, actividades maritales o orientación sexual, su historial penal y policivo, su correspondencia y conversaciones telefónicas o aquellas mantenidas por cualquier otro medio audiovisual o electrónico, así como la información pertinente a los menores de edad. Para efectos de esta ley también se considera como confidencial la información contenida en los registros individuales o expedientes de personal o de recursos humanos de los funcionarios. Es decir, la información privada, no la identificación del nombre del funcionario y la forma única que tenemos en el país de identificar, que es el número de cédula. ¿Qué es información de acceso libre? La ley también lo define. Todo tipo de información en manos de agentes del Estado o de cualquier institución pública que no tenga restricción. Entonces aquí es donde viene el tema de las interpretaciones. Hay un dicho que dice, no sé si es Dios o el diablo, que está en los detalles, pero el tema aquí es los detalles. Tenemos además jurisprudencia, que es importante citarla. Tenemos antes de la Ley de Protección de Datos Individuales, antes del 81, tenemos varias jurisprudencias que nos dicen, ante la pregunta de qué es acceso restringido en cuanto al individuo, qué es información confidencial, si la cédula y el nombre son un dato personal de acceso restringido para contratistas, funcionarios, empleados o personas que reciben ayuda del Estado.
o sea, que reciben fondos públicos. Entonces tenemos un fallo del 26 de octubre de 2017 sobre una acción de habeas data interpuesta, no, pero tenemos unos anteriores. Tenemos un fallo de julio de 2004 sobre acción de habeas data interpuesta por Juan Antonio Tejada contra el MISI. Y el fallo dice: la información de acceso público solicitada debe ser facilitada por el MISI con todos los detalles requeridos, incluyendo el número de cédula o RUC del contratado en las personas jurídicas el número de cédula en las personas naturales o el RUC en las personas jurídicas, pues dicha información hace parte tanto de las planillas regulares de las instituciones públicas como de los contratos por servicios profesionales, y es la que permite la completa y correcta identificación de la persona natural o jurídica que ha prestado el servicio y quien ha recibido los fondos públicos. Hay un fallo del 2017 relacionado con habeas data que presentó Maritrini Sea en cuanto a, ustedes recuerdan por supuesto, las operaciones de cashback de la Asamblea entre el 2014 y el 2019. Fueron 14 millones de dólares en esta jugada cashback, que eran lo que se llama las supuestas donaciones, antes de que la Corte dijera que era inconstitucional que los diputados estuvieran manejando dinero para donaciones y duplicando las funciones del Ministerio de Ayuda Social, por ejemplo. En ese fallo dice: siendo que la información es de acceso libre y no está sujeta a restricción o confidencialidad, no encuentra el Pleno razón alguna para no acceder a la presente acción de habeas data, haciendo salvedad que la concesión de esta acción implica que la entidad debe hacer entrega de lo requerido, mas no procesar tal información, pues el derecho tutelado aquí es el derecho a la acción de información pública y no el derecho de petición o consulta. Eso se refería a que ella pedía los nombres y números de cédulas de las personas que estaban siendo favorecidas con estos fondos públicos. Entonces es importante entender que en varios casos, tenemos el caso de AMPIME y los microcréditos, todos los que fueron entregados en el año 2019-2020, los abogados de AMPIME dijeron: no vamos a decir quiénes son, esto es una información confidencial. Nuestro criterio, inclusive lo pusimos por escrito, se lo mandamos al director que nos hizo la consulta, es que sí, obviamente lo que es de naturaleza privada es lo que le leí, pero el nombre y el número de cédula no es. Es el mismo criterio que se puede aplicar a esta resolución de acceso restringido que el director del IFARU hace sobre el listado de las personas favorecidas con estos auxilios. No se está pidiendo información confidencial de naturaleza de la persona, se está pidiendo quién recibió el dinero público del Estado. Entonces, efectivamente allí hubo un acceso a la información pública que fue denegado, una habeas data que fue denegado. Además, en el público tenemos al protagonista a Leonardo Greenspan, periodista muy combativo, incisivo y de esos ángeles de la guardia que tenemos en el país desde el sector de los medios, haciendo control social del uso de los fondos públicos. Y es importante entender que el acto mismo por parte del director Meneses de declarar esa información como confidencial está por fuera, es extra ley de lo que la propia ley de transparencia expresa, que es información confidencial. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que entender dónde está la tensión. A mi juicio no hay tal tensión, ahí podemos, Lía y yo no siempre estamos del lado de los principios democráticos y de la libertad de expresión, no siempre viéndolos, cada uno tiene que hacer la lucha de su trinchera, como digo yo, a cada uno le toca lo que tiene que hacer. Pero la ley 81 tiene lo siguiente: en el artículo 8.2 de la ley 81 de 2019, reglamentada por el decreto ejecutivo 285 del 18 de mayo del 21 sobre protección de datos personales, el artículo 8.2 establece que los datos personales que se recolecten dentro del ejercicio de las funciones propias de la administración pública en el ámbito de sus competencias pueden tratarse sin previa autorización de los titulares de las mismas en beneficio del interés público y la rendición de cuentas del uso de fondos públicos. Entonces ya existe en la propia ley 81 el mandato para que el Estado, cuando tiene que rendir cuentas de cómo usó el dinero público, diga cómo lo usó y a quién se lo entregó.
Eso no quiere decir que va a entrar a dar los datos privados del individuo, sino que esta persona recibió esto bajo este programa. Lo siguiente es que el artículo 17.3 del decreto ejecutivo que reglamenta la ley dice que establece como ilícito el tratamiento de los datos cuando sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal por parte del responsable de los mismos. Entonces ahí entra el tema de las leyes específicas que gobiernan cada institución. En el ejemplo de ANPYME, que lo conozco un poquito más, la ley de ANPYME dice que la institución tenía que transparentar a quién entrega los microcréditos. Versión 2.0 de lo que está haciendo la actual administración de ANPYME es que en este nuevo ciclo de microcréditos que entregaron hicieron algo completamente distinto al anterior, que todavía no transparenta, pero en este nuevo ciclo hicieron dos cosas. Uno, pusieron en línea todo el proceso para acceder al microcrédito y pusieron en línea quiénes eran el jurado o las personas que iban a escoger esos emprendimientos. Y segundo, cuando la persona hacía la aplicación en línea tenía que firmar una autorización de que su nombre y cédula fuera publicado si recibía el microcrédito. Entonces eso es un tema interesante, es un caso, creo yo, que muy positivo, que también hay que reconocer lo positivo dentro de lo que se hace, y como eso pudiéramos entender, por ejemplo, por qué hay voluntad de opacidad en una institución como el IFARU. ¿Por qué el que recibe el fondo, si lo está recibiendo, vamos a hacer el beneficio de la duda, que lo está recibiendo en buena lid, apegado a la ley, por qué tiene que ser un dato secreto? Y efectivamente, ANTAI entra a hacer una petición posterior en base a una solicitud que hace el licenciado Ernesto Cedeño a ANTAI, y ahí nos enteramos de un tema que no estaba transparentado en ninguna parte por la institución, que es que los auxilios estos de, ¿cómo que se llaman los auxilios? Sí, pero tienen un nombre, como de urgencia, como de, perdón que se me... Protección social. Que son distintos a las becas y son distintos a los préstamos educativos, que son no reembolsables. Entregaron más de 74 millones de dólares desde que entraron a la institución en julio de 2019. Entonces estamos hablando, estamos 74, porque no todavía no han transparentado a quién, ni cómo, ni bajo qué proceso se hizo el programa. La ley los obliga, tanto la ley de transparencia como la propia ley 81 y el decreto que regula la ley 81 y la propia ley del IFARU. Ellos no han transparentado todos esos detalles, pero sí dieron el monto. Resulta que bajo ese programa han entregado 74 millones de dólares. O sea, estamos hablando es un tema donde realmente no se sustenta que se use la privacidad de datos, que efectivamente es un derecho de todos los seres humanos. A todo el que lo han llamado de una entidad con la que uno no tiene ninguna relación para ofrecerle productos financieros, sabe que sus datos están allá afuera. No tiene nada que ver con, o sea, tiene que ver, pero yo creo que es muy importante entender que la ley de, y Lía, tú que eres experta en esto, las leyes de privacidad de datos, sobre todo la ley pionera, que es la ley europea, y una de las razones por las cuales estábamos como país tan apurados a pasarla, era que la Unión Europea lanzó un término final, de que no hacían transacciones comerciales con países que no tuvieran protección de datos. Y eso es bien importante entender. Hay un mandato internacional para la protección de datos, pero la ley 81 nunca fue pensada en su espíritu para que fuera utilizada como excusa para la opacidad en el uso de los fondos públicos. Exactamente, Olga. Y bueno, no cumplimos con los estándares mínimos que la Unión Europea pedía para las leyes de protección de datos, porque un aspecto fundamental del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea es el principio de extraterritorialidad, es decir, los datos de los ciudadanos de los 27 Estados miembros de la Unión Europea se protegen dentro y fuera de la Unión Europea. Sin embargo, Panamá fue bastante modesto en solamente incluir que los datos de los panameños o de los residentes
en Panamá únicamente se protege territorialmente en Panamá. O sea, es un principio desfasado que hace 20 años era la modalidad, pero actualmente no lo es. Y me gustaría agregar a todo lo que han dicho, que estamos totalmente de acuerdo, que la ley 81 tiene un artículo que habla del ámbito de aplicación de la ley. Y dentro de este ámbito de aplicación de la ley señala que esta ley regulará todos los datos personales, excepto los datos que hayan sido anteriormente regulados en otras leyes especiales. Hablemos del sector bancario, sector telecomunicaciones, sector seguros, sector salud. O sea, casi todo está regulado, el manejo de su información, previamente a la ley 81. A mi parecer, y una discusión que tengo muy común con una colega que es del sector salud, las leyes de protección de datos, como protegen un derecho fundamental y constitucional, como es la privacidad, no son creadas para ser una ley accesoria o secundaria, siempre son la principal. Y los demás datos se deben fundamentar en ella, pero en Panamá está escrito así. 2. La ley 6 es una ley anterior, habla de los datos que son tratados por el sector público, por lo tanto hay una serie de excepciones en el ámbito de aplicación de la ley 81 a los datos en el sector público. Entonces, claramente, los artículos que ha citado Olga, correcta y atinadamente, aplican a los datos personales. Y 3, existen estándares y existen buenas prácticas para publicar datos personales, como son este tipo de datos, sin violar la ley de protección de datos y sin violar la ley de información pública, que puede ser, hay que poner el nombre del beneficiario, pero cualquier dato que sea desproporcional, que es un principio fundamental en materia de protección de datos, no hay que poner, como por ejemplo, no hay que poner quién es la mamá o papá de la niña que tiene una beca para jugar tenis en Estados Unidos, no hay que ponerlo, aunque todos lo sabemos. Entonces, hay buenas prácticas en materia de protección de datos, que eso se llama la disociación del dato. Que tú lo disocias y claramente sabes quién es. O la anonimización. Pero poner datos como la estatura, cosas que no tienen nada que ver con la finalidad principal, que es transparentar qué se está haciendo con los fondos públicos. Entonces, amparado en esto, en la privacidad, la protección de datos, que ahora todo el mundo protege los datos personales, ha emitido esta respuesta del ANTAI, el director del IFARU. Yo conozco al director del IFARU, me parece un chico que, bueno, ha venido de abajo, etcétera, o sea, admirar mucho de sus logros, viene de un barrio popular, etcétera, pero está muy mal asesorado, porque su director de asesoría legal, ¿cómo se le ocurre fundamentar la no concesión de la información en el artículo 29 de la Constitución, que habla sobre la interceptación de las comunicaciones? ¿Qué tiene que ver ese artículo 29? Porque en Panamá claramente no tenemos un artículo que hable directamente de la privacidad en todo su conjunto en la Constitución. Pero Panamá, como lo ha dicho Olga, es signatario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Convención Americana de los Derechos Humanos, de la Convención de Derechos Civiles y Políticos, no conocido como Pacto de San José. Por lo tanto, es un derecho que tenemos todos en Panamá. Luego hay un artículo en la ley que habla sobre el tema de la disposición de información, o la información de la cual no debes pedir consentimiento. Y no únicamente se aplica al sector privado, también se aplica al sector público, también se aplica en el sector privado. Cuando tú has dado el consentimiento para tratar tu información para X o Y finalidad, si estás tratando el dato para esa misma finalidad, no debes volver a pedir el consentimiento. En el sector público, ¿qué pasa? No nos piden el consentimiento, pero nos piden el dato 50.000 veces. O sea, es un poco contradictorio a lo que ocurre en la práctica. Hay muchas dudas en cuanto a la aplicación de la ley 81 y principalmente fundamentadas en el decreto que la reglamenta. Se supone que los decretos que lo reglamentan, y bueno, aquí los que estudian la protección de datos están en una posición que tienen que ver esta ley, yo los invito a darle una ojeada
al decreto 285 que reglamenta la ley 81. El decreto 285 tiene muchas contradicciones o muchos puntos que van más allá de lo que dice la ley. Si tienes una ley, yo no sé, eso me lo dieron en Derecho Constitucional, que no tuve el mejor profesor, pero básico, Derecho Constitucional de segundo año de la carrera de Derecho en todas las universidades de Panamá. Tú tienes una ley y la vas a reglamentar, tienes que reglamentar en base a lo que está en el texto de esa ley. No hay cosas que se dejaron de reglamentar en la ley y vamos a ponerla por si acaso, para que cumpla con los estándares internacionales. Eso pasa con la ley de 81. Yo no tengo el placer de conocer a Ernesto Cedeño, le he mandado un par de tweets porque tiene contenido y material ahí para declarar, uno, la nulidad de artículos y dos, la inconstitucionalidad de artículos, partiendo del hecho de que la ley 81 es vista como una ley secundaria y si protegen la privacidad como un derecho fundamental, una ley no puede ser vista en ningún cuerpo normativo de cualquier parte del mundo, al menos en los sistemas del derecho hispano-románico, como una ley secundaria. Esto es lo que puedo decir yo a lo que tú has dicho. Gracias, Lidia. Hay casos específicos donde esa tensión ya está generando una falta de transparencia proactiva y transparencia pasiva de parte de las instituciones públicas. Porque la transparencia que el Estado debe del uso de los fondos, que son de todos, como vimos la definición de transparencia, está la transparencia activa, eso que ellos deben publicar sin que nadie se les pida, y deben tenerlo publicado todo el tiempo en su sitio web. Y ahora tenemos un decreto ejecutivo de diciembre del año 18, que además pedía que fuera en datos abiertos, es decir, en archivos que fueran fácilmente buscables, que no fueran archivos cerrados como PDFs, e inclusive si van a estar en formatos abiertos, que fueran en archivos que no se necesitaran licencias que hay que comprar. Es decir, si lo vas a publicar en un Excel de Microsoft, también públicalo en un dato abierto, creo que es CBS. En CBS. Dame el crédito, que a mi edad saber de estas cosas pero lo que pasa es que marqué con la gente correcta. Estamos viendo que en temas de transparencia proactiva las instituciones no se han puesto realmente a tono. Por un lado, tenemos una multiplicidad de instituciones, más de 20, que cuando transparentan sus planillas, por ejemplo, han decidido que el número de cédula es un dato privado. Entonces hace muy difícil verificar la planilla de esa entidad y hay que ir entonces a lo que publica Contraloría para entender realmente quién está empleado en el Estado o quién está siendo contratista del Estado. Pero al mismo tiempo estamos teniendo casos específicos con Contraloría en que los datos no se están transparentando. Y pareciera que es una decisión más bien que tiene que ver con el momento político de la información que se busca que con el deber de transparencia proactiva. En la transparencia pasiva estamos teniendo múltiples casos en el sector ambiental, en el sector salud, en los cuales a las peticiones de acceso a la información que es pública está siendo denegada, bajo toda una gama de argumentos como ese, por ejemplo, que realmente no resisten el análisis cuando vas en la propia Constitución al tema de transparencia que sí está contemplado de los fondos públicos y al tema del derecho del ciudadano a la petición de información pública, bajo el principio de todo lo que hace el Estado que tiene que ver con nuestros fondos son públicos, salvo el Estado que tiene obviamente que no van a ser, que no puede ser de naturaleza pública porque entorpecería el buen desempeño o funcionamiento de las entidades. Pero ahí tenemos cosas, por ejemplo, como Tocumen S.A. declarando secretas las actas de junta directiva de Tocumen, aparte de las del gabinete. Tenemos ejemplos como la autoridad marítima, que le ha negado a la periodista Mariclín Icea, que actualmente trabaja con Bloomberg, y ella ha hecho una serie de reportajes al respecto, está negando información específica de naves de bandera panameña, que ahora además eso está en el tapete internacional. Lo que están viendo noticias pueden ver que ahora mismo tenemos un tema que tiene que ver con otro tema distinto al que Mariclín ha estado investigando, que tiene que ver, por ejemplo, Panamá debería poner disponible, debe ser información pública,
Le recomiendo esa serie de artículos, igual que la serie de artículos en la prensa de Leonardo Greenspan sobre el FARU y otros temas. La pandemia nos retrocedió en temas de transparencia proactiva y en temas de transparencia pasiva. Todavía tenemos una serie de datos e información que no ha sido transparentada del uso del fondo público. Van una serie de casos que efectivamente nos dicen que tenemos un retroceso. Esto hace un impacto directo sobre la libertad de prensa y la necesidad que tiene como nosotros como ciudadanos de poder tener una prensa que encuentre en el Estado la apertura para poder recabar los datos para reportar. Y creo que esa es una parte importante porque aquí tenemos un cruce de varios temas. Está toda la protección de datos y les voy a decir, yo creo que es obvio que en Panamá hay muchas entidades privadas que no están protegiendo la privacidad de los datos del individuo. Sin entrar a dar muchos detalles, yo misma he sido objeto de eso con temas médicos, con temas de seguro de salud y otros temas que es obvio que una información que es privada no debería ser del dominio de todos, nada más de la persona que tú contratas. No sé si hay algo liado hacia el caso, o hay normativa, o hay antecedentes, sobre todo en el tema, digamos, de los datos médicos. Pues yo conozco, bueno, lo que dijiste anteriormente, yo conozco una institución del Estado que directamente está poniendo únicamente, ha quitado el nombre y la cédula y únicamente deja el cargo y el salario de la persona. Ojo, en otros países, como Guatemala, en Panamá supone que pasan estas cosas, pero que no salen en los medios. Sobre lo de los medios que están por aquí, pero que basado en el nodo de transparencia de estos países, hacen secuestro express, hacen llamadas de centros penitenciarios para extorsionar a la gente. Yo soy de la idea que algunos nodos de transparencia tienen información, digo, claro, soy pro protección de datos, tienen información que no cumple o que está exageradamente desproporcionada a lo que deben colocar en el nodo para que haya realmente un cumplimiento de la transparencia. Sin embargo, tampoco me parece correcto que tengamos que ir a la página de la Contraloría y a otra página para verificar que realmente lo que está publicado es real. De lo que me hablaba del tema de datos médicos, es un tema sumamente interesante. Y así como la ley de acceso a la información pública habla de datos confidenciales, la ley 81 habla de diferentes tipos de datos. Y unos datos son datos sensibles. Y datos sensibles, todo dato que pueda causar alguna discriminación. Llámese datos sensibles desde el partido político, desde la afiliación a un sindicato de orientación sexual, hasta un dato médico, porque lo hemos visto con el COVID. Decir que tienes COVID, la gente te puede discriminar. Bueno, obviamente se quiere contagiar, pero... Y hay muchas entidades, sobre todo las entidades clínicas y hospitalarias, que me dirán friki, pero yo estaba el otro día en una clínica haciendo una prueba de sangre rutinaria de mi aseguradora y un chico estaba pidiendo una prueba de VIH y todo el mundo en la sala escuchó que él estaba pidiendo una prueba de VIH. Cuando eso es algo sensible, nadie quiere que sepan, uno, que tienes VIH, o dos, has tenido un contacto que podría estar contagiado con VIH. Pero el espacio entre la chica de la ventanilla, entre los otros que estábamos esperando y demás, no era lo suficientemente amplio para tener un grado de reserva y que no tengas que gritarle que, perdón. Esas son medidas de seguridad que en otras partes del mundo se marcan con un masking tape en el piso y se espera. Y aquí en Panamá son prácticas que no están en la ley, taxativamente por supuesto, de poner un masking tape para separar la fila de... Y en el banco pasa lo mismo. Dígame su cédula, la gritas. Si se le enseñas, dámela, quiere tocarte la cédula. O sea, son buenas prácticas que si nosotros no nos empoderamos, tú tienes mi cédula yo te puedo dar mi nombre, tú me buscas en tu sistema y cuando yo llego a la atención del ejecutivo del banco, no soy yo, no me atiendas. Pero son cosas que si nosotros no nos empoderamos de los derechos que tenemos gracias a estas leyes, van a seguir haciendo lo que sea con nuestra información. Y los datos médicos son datos de tipo sensible.
porque muchas veces son utilizados por lobbies farmacéuticas para mandarte correos sabiendo cuál es la enfermedad que tienes: presión alta, colesterol, depresión, que son enfermedades del siglo XXI, ansiedad. Entonces hay que tratarlo con mayor cuidado. Sin embargo, yo creo que son los últimos, los bancos son los que están mucho más como pendientes al momento, aunque sigan ocurriendo que siguen llamándote de bancos para ofrecerte tarjetas, ciertos correos electrónicos, pero las clínicas y los hospitales, porque lo viví la semana pasada y no es un cuento para hacer amena la conversación, sucedió. Y es información que no tiene por qué un tercero saber. Entonces, no están habiendo ese tipo de medidas por parte de ciertos sectores o actores en cuanto a la protección de la información, y los datos médicos son fundamentales. Voy a dar la palabra en breve. Y me gustaría mencionar el tema del ejercicio de la libertad de prensa y del caso del ANTAI. Yo publiqué la semana pasada, les invito a leer el artículo, un artículo en la prensa que hicimos junto con el equipo de Hispandetec sobre protección de datos no es incompatible con la libertad de prensa. Y desde Hispandetec hemos hecho jornadas con periodistas de todo el país, desde Chiriquí hasta Colón, explicándole qué es la protección de datos y qué es la libertad de prensa. Un trabajo que no le corresponde a Hispandetec, que le correspondería a la entidad de este tema, que es la ANTAI, pero no podemos esperar que todo lo haga el gobierno, y menos un gobierno como el que tenemos. Tenemos que ser proactivos como sociedad civil. Sociedad civil no significa ser director o miembro de una asociación sin fines de lucro como Libertad Ciudadana o Hispandetec. Es de tu papel o tu rol de ciudadano. Ya hemos explicado la diferencia entre protección de datos y libertad de prensa y lo que pasó con este diario digital, lo que publicó. Para echarles el cuento rápido, si no han sabido ese caso, publicó un certificado de matrimonio, y el certificado de matrimonio se lo dio la cónyuge. Ella, por supuesto, dio el consentimiento porque ella lo otorgó al medio. Ellos lo publicaron y el cónyuge denunció por un tema de protección de datos, que yo lastimosamente, yo lo he dicho a la prensa, en los talleres algunos estamos resistidos a entender por qué, pero explíquenme dónde está el interés público aquí. Y hay un principio fundamental en este tema, acceso a la información y de protección de datos. ¿Cuál es el interés público de saber que ese señor, que casualmente ahora recoge firmas para ser candidato independiente en Colón, pero aún no es un diputado de la República? ¿Cuál es el interés público de poner su certificado de matrimonio para que vean que es un mal padre, mal esposo y demás? Tacha el nombre de él, pon el de ella. Por disociación, sabemos que es quién es el esposo de ella. Sin embargo, en el tema del IFARU, hay un claro interés público. Saber qué se hace con el dinero de la administración pública y a quién va esas becas. Yo conozco gente que ha tenido becas del IFARU, 5 años por destino porque le den una beca por méritos universitarios, y han tenido que llevar miles de documentos traducidos a otros idiomas, francés, portugués, lo que han estudiado fuera. Y no es únicamente el tema de quién tiene las becas y cuánto dinero le dieron, también la rendición de cuentas le da a ese becado de lo que gasta, porque a mí quién me asegura que realmente están estudiando allá y no se han dado el abono a un carro o a un apartamento como ha pasado aquí en Panamá con los créditos del IFARU y con las becas. Entonces, eso tengo que mencionar. ¿Tenía una pregunta? Sí, quería abrir no sé si hay un micrófono para el público o cómo lo hacemos. Hacemos esto para el público y había una pregunta aquí, una pregunta de Diego. ¿Tenemos la señora? Sí. ¿Puedo hablar ya? Sí. Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a este acto. Primera vez que tengo relación con ustedes. Estoy tratando de aprender, ¿no? Tengo 85 años, pero lo que hago todos los días es tratar de aprender, no de enseñar. Pero no he venido a hablar de mí, eso es mala educación. Me parece que hemos visto el enfoque desde el punto de vista jurídico, y ese enfoque jurídico a mí me pone siempre en un dilema: a quién hay que temerle, al juez o a la ley. Eso no lo tenemos claro. Creo que en el trasfondo de lo que ustedes están hablando está ese dilema: a quién le tenemos aquí en Panamá.
mencionarlo, y es que la falta de transparencia, la falta de claridad es una forma de robo. Cuando el Estado no es transparente, no le dice al ciudadano qué hace con su dinero, le están robando, es una forma de robo. Entonces, en Panamá podemos dividir la sociedad así muy esquemáticamente en un sector que trabaja y no roba, y en un sector que roba y no trabaja. ¿Ve? Entonces, la falta de transparencia es un mecanismo de los que roban. Todas estas prácticas obstruccionistas son un mecanismo de robo. Perdonen que mencione mucho la palabra robo, porque yo creo que este es un asunto fundamental. Y si nosotros tenemos que distinguir entre los medios y los fines, el fin es robar y el medio es obstaculizar la transparencia. Entonces, la señora Buendía decía que cada uno está en su trinchera, ¿verdad? Bueno, yo también estoy en una trinchera. Yo creo que yo recibo más paros de lo que yo puedo dar en la trinchera, pero algo trato de hacer. Y no, repito, no he venido a hablar de mí mismo, mi nombre no tiene ninguna importancia, pero en este asunto del robo, yo acabo de hacer una modesta contribución, que es un libro que sale este mes, que se llama Panamá ofendida o el robo en Panamá. ¿Por qué lo estoy mencionando en este evento y en pertinencia? Porque aquí yo hago una clasificación genérica de las formas en que el Panamá que no trabaja y roba, le roba al que sí trabaja y no roba. Y hago una determinación muy específica de aproximadamente 250 ejemplos en los cuales la gente que en Panamá no trabaja y roba, le roba a los que sí trabajan y no roban. Y de esos 250 aproximadamente, una cuarta parte son formas de obstáculo a la transparencia. O sea que estoy tratando de establecer claramente la idea de que la falta de transparencia es una forma de robo de la propiedad pública y también desde el ámbito privado. Entonces, no quiero extenderme mucho, porque la señora decía que haga preguntas, ¿no? Y yo no he hecho una pregunta, he hablado, pero quisiera mencionarle eso y no sé si usted, señora de Gualdía, me permite ahora o al final dejarle una copia de ese libro que tiene 40 páginas nada más y es de distribución gratuita, que lo reciba puede mandárselo al que quiera, no tiene que mencionar mi nombre, no ando buscando figuración personal ni profesional. Y entonces, pero ¿cómo corregimos esto? ¿Cómo lo superamos? Es lo que sigue. Perdón, ya termino. Entonces yo hago una propuesta de código electoral del panameño decente. ¿Cómo tiene que votar el panameño decente para tratar de corregir esto? Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Su nombre o no? Gracias. ¿Ricardo? Alba. Muchas gracias, don Ricardo. La verdad que, por favor, invítenos ahora yo le doy mi dato para que me invite al lanzamiento del libro dentro de un mes. Más actividades como esas, es decir, más personas desde la sociedad civil y desde cualquier sector no gubernamental, haciendo esa observación del poder, es lo que se necesita. Poder concentrado, poder que nos rinde cuentas, es poder abusado. En eso se basa la democracia. Y estos controles son, la transparencia efectivamente es para eso. Teníamos, para ver si recuerdo el orden, al licenciado Rodríguez, José, teníamos una pregunta acá y la señora que tenía una pregunta. Así que comenzamos aquí. Guido. Muchas gracias, Olga, y gracias, Lía, por la exposición. Este tema que plantea el conflicto, el supuesto conflicto entre estas dos leyes es de vieja data, no solo en Panamá, sino en otros países civilizados. Cuando mencionabas el caso de Guatemala,
Esa fue la misma excusa que nos puso en el año 2003 el entonces administrador de la Autoridad Canal de Panamá para tratar de no darnos la información cuando estábamos construyendo el nodo de transparencia en la Defensoría del Pueblo. Nos reunimos con él, explicamos que no había tal y nos entregó la información. Hasta ahora, desde aquella época hasta acá, no ha habido ningún funcionario de la Autoridad Canal de Panamá, porque el argumento era que ganan muy bien y entonces en Panamá hay gente maleante que trabaja de las cárceles, ni un caso. Así que gracias a Dios no estamos en Guatemala, ¿verdad? Bueno, yo quiero mencionar varias cositas muy breves. Primero, hay un principio, la pirámide de Kelsen, esa que decía en derecho constitucional, hay un... Sí, bueno, en la pirámide de Kelsen, a nivel panameño por lo menos, los tratados y convenios internacionales tienen jerarquía constitucional, están por encima de cualquier ley. Bueno, existen los convenios internacionales, entre esos el Pacto de San José y el desarrollo que ha tenido el Pacto de San José en materia de libertad de expresión, especialmente. Y hay un principio básico de libertad de expresión que ya está viejo, es más viejo que la ley de transparencia, va a cumplir en octubre, cumple 23 años, en octubre de este año. Que son 10 principios, pero yo me enfoco en el 10º. Y ese principio comienza diciendo que las leyes de privacidad no deben inhibir la difusión de información de interés público. Ese es un principio internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí es donde deriva todo el supuesto conflicto, que no hay tal, yo estoy de acuerdo con usted, no hay tal. Ha habido mala aplicación y pretender escudarse en lo que don Ricardo llama para robar, porque quiere decir las cosas así, y en la ley de protección de datos para ocultar información que es de carácter público y que si se divulgara, don Ricardo, y te ha dado muy en el clavo, sería un escándalo, no solo nacional sino internacional, porque sí es importante cuando dos funcionarios públicos, como es el caso de la jugadora de tenis beneficiada con esos auxilios, pues son dos funcionarios públicos que entre los dos ganan casi $30,000 al mes y encima a la hija los contribuyentes le están financiando de gratis, porque no tienen que reembolsar sus estudios en el exterior. ¿A cuenta de qué? Entonces, y así como eso hay muchos casos en esos $74 millones. Y por eso es que tenemos que exigir que esa información se divulgue, para que no nos sigan robando, don Ricardo, de la manera en que lo están haciendo. Y por eso hay que exigir que los capital semilla de la ANPIME se divulgue quiénes son los beneficiarios. Yo no sé si ustedes recuerdan el escenario que se dio en la Asamblea cuando un diputado trató de exigirle al administrador de la ANPIME esa información. Se la lanzó el otro a pegarle prácticamente, el diputado Pineda. Entonces, a Edson Brose. ¿Por qué? ¿Por qué esa reacción? Porque es que no quieren que le descubran el robo, don Ricardo. Entonces, yo estoy de acuerdo en que hay que hacer un profundo análisis de cómo van a darse las elecciones, porque tenemos muchas esperanzas siempre en que vamos a mejorar a partir de la próxima elección, y lo que estamos empeorando. Porque la dificultad de que la mayoría de la gente y de la población entienda lo importante que es ese voto que se ejerce solo una vez cada 5 años para poder cambiar el estado de cosas, no hemos logrado transmitirlo. Así que yo tengo que irme porque tengo otro compromiso, pero agradezco este espacio de oportunidad para escuchar y confirmar lo que yo siempre he sostenido, que no hay tal conflicto entre las dos leyes. Gracias, Guido, pero profundas gracias. Porque además, Ricardo era banquero conmigo en mi época. porque además confirma lo que estamos hablando. Hay un tema de la ley, en el artículo de la ley, que habla de los funcionarios y lo que reciben, porque hay que recordar que dentro de los programas del INFAR, de los auxilios es para familiares y personas que trabajan para el Estado. Entonces, encima está esa condición. También quisiera precisar que no lo que comentamos acá, que cuando hablamos de información confidencial, ya que se mencionó el dato del matrimonio de una persona, nuestras leyes de nulidad y calumnia
que están contenidas dentro del Código Penal y no como una infracción administrativa, que es donde deberían estar, hacen una excepción para los funcionarios. Todo aquel que públicamente, ya sea por votación o nombramiento, recibe de parte de una democracia, hagamos la idea de que el poder es del pueblo y nosotros estamos entregándole eso al funcionario, tiene un estándar de privacidad distinto del que tiene la persona común y corriente. Inclusive ahora con la ley de prevención de conflictos de intereses va a tener que declarar sus intereses económicos para poder prevenir conflictos en el ejercicio de su cargo. Entonces ahí también hay una diferencia entre la persona que está ejerciendo funciones públicas, que es un poder delegado por parte de la ciudadanía a esa persona. O sea, en el mundo de la idea, ellos son nuestros empleados. En el mundo de las ideas. Así que eso es importante también. Tenemos a José, acá, el nombre. Roberto. José, Roberto. Ya no me preguntar y el joven de acá. Entonces, vamos a hacer. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es José Mata y yo tenía varias preguntas, escuchándolas acá conversar. La primera es que usted mencionó que actualmente para el tema de los microcréditos está esa información disponible en internet y cualquier... Con el nuevo programa, con este programa. Actualmente, sí. Actualmente con una parte del programa, no sé si ya terminaron toda la entrega, pero ese es el plan que nos mostró Ambime de cambio de gestión respecto a como lo habían hecho en los anteriores. Si hay que entrar a ese nuevo Ambime y verificar efectivamente. Pero ahí hay un cambio hacia en toda la transparencia. Y usted mencionaba que era necesario que la persona acreedora del crédito tenía que marcar como que estaba de acuerdo con que se divulgara su nombre o que estuviese de acuerdo. No es necesario, es lo que Ambime ha hecho. Ambime ha puesto, gracias porque quiere decir que no lo expliqué nunca, Ambime ha puesto esa condición para quien accede, quiere entrar a concursar para el crédito. En realidad, de manera tácita está brindando información para que, o sea, está dando su consentimiento a que se divulgue su nombre. No es tácito, es expreso. Es decir, la persona va a tener que firmar un formulario que dice que él autoriza que su nombre y su cédula sea divulgado si le dan el microcrédito en la lista de personas favorecidas con el microcrédito. Y justo ahí va mi pregunta, porque en caso del nombre y la cédula, que son de carácter pues, público, ¿no? ¿Es necesario que esta persona dé su autorización aun cuando en pro de la transparencia se realiza informaciones de carácter público? El artículo que les leí, que no se puede, yo sé que este es el problema de tratar con abogados que queremos leer la ley y eso ocurre muchísimo. En el artículo queda claro que no se requiere la autorización previa cuando se trata de transparentar información, rendición de cuentas de los fondos públicos. Habiendo dicho eso, creo que fue bastante proactivo por parte del equipo gerencial de Ambime poder hacer eso para evitar el conflicto interno que tienen de sus propios, vamos a decir, ya fue descrito el tema político, para que no pueda ser usada la ley de transparencia de datos como excusa para esconder o ocultar o mantener opaco a quien le dio esos créditos. Pero mira también, José, que la forma en que lo están dando con este nuevo modelo de gestión es abierto. No es a través de una lista que manda un padrino, dámelo aquí y vamos a mantenerlo opaco. Ya hay un cambio de gestión, por eso describe el cambio de gestión ahí. Yo creo que es importante también recordar que de aquel nodo de transparencia que tuvo la Defensoría del Pueblo cuando la ley pasa, pasaron casi 12 años entre que la ley de transparencia pasa y luego se crea ANTAE, que se crea 7 años después. Y ya hay una entidad que entonces va a exigir que las entidades publiquen. Entonces, el incremento ha sido poco, pero algo hay, y lo que estamos viendo ahora mismo, en lugar de incrementar, en esta administración ha sido un retroceso, pero de concepto. De hecho, yo creo que no ha sido como una medida de la gerencia de Ambime de pedir el consentimiento para que un claro desconocimiento de la ley, como ven que todos los sectores privados están perdiendo el consentimiento,
a uno de los abogados que hicieron esto, le ocurrió que poner eso porque están pidiendo en los bancos de la ley 81 un claro desconocimiento de la ley que no ven que se incluyen temas del sector público. Claro, eso es. Yo, para ser sincera, no para ser políticamente correcto, yo digo, No, pero es cierto. No hace falta realmente No hace falta. ponerlo, o sea, es como a manera preventiva y de redundar en la información, pero no hace falta como ponerlo tan explícitamente porque ya apenas ingresa y bueno, si se trata particularmente de esos dos datos de carácter público. es rendición de cuentas de la entidad del Estado. Claro. Y que la ley establece claramente que todos los fondos públicos tienen que ser transparentados a quién le llegan, cómo se otorgan, a quién se le dan. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tengo otras dos preguntas. Otra era referente al tema de las autorizaciones, ¿no? Usted mencionaba que cuando el dato se vaya a utilizar para el mismo fin, con una sola autorización de la persona, del usuario, es suficiente. Voy a poner un ejemplo, pero aplica para cualquiera. Por ejemplo, en el caso de las autorizaciones para verificar, por ejemplo, la APC. Si un banco, una institución, financiera pide el permiso al ciudadano para verificar su historial de crédito, ese mismo, pongamos en ese caso para una tarjeta de crédito. Si más adelante más adelante ya con esa autorización el banco puede hacer tantas veces la revisión del crédito como sea necesario para otros fines referentes con tarjeta de crédito, o tiene que volver a solicitar la autorización al ciudadano. Y la otra pregunta era referente a lo que usted mencionaba sobre los datos médicos. Actualmente hay empresas, por ejemplo, que para procesos de contratación piden, por ejemplo, pruebas de embarazo, exámenes médicos sobre el VIH y SIDA. Estas empresas están entonces cayendo en algún delito al solicitar esta información, que es de carácter confidencial. Cuando el tema de la APC, al momento de que tú vas a aplicar para un crédito hipotecario, una tarjeta de crédito, lo que sea, tú firmas la autorización para que revises tu APC. Esa autorización es única y exclusivamente para que te la aprueben. Si el banco tiene acceso abierto a la APC, yo lo reviso cuando le da la gana. Los ejecutivos de hipotecas y los que no. Porque mi hermana tenía un amigo que trabajaba en Banco General y veía cuando la tenía la gente y que gana muy bien, no sé qué. A ver, cultura panameña de Cochinche. En el tema de los datos médicos, si lo haces para otro fin, extralimita para el fin para el cual tú cediste el consentimiento. Pero a ti, ¿quién? O sea, te llama un banco y dice, ay, usted tiene una hipoteca y estamos viendo que tiene un montón de deudas más. Porque está revisando una empresa y usted tiene que saber cuándo me va a autorizar. O sea, eso no es, no te dice que no, porque esto es dentro del cumplimiento de seguimiento, porque está pagando sus cuotas de la hipoteca o de tarjeta de crédito. Si yo estoy pagándolo bien, porque usted se preocupa de manera proactiva, si yo tengo deuda o no, yo me preocupo cómo pagar mis deudas, no es el problema de usted, ¿qué puede pasar? Y cuando el tema de los datos médicos, una persona no la contrata por tener VIH o por estar embarazada, hay una clara discriminación. Y no únicamente violatoria por el tratamiento de datos personales, sino también violatoria por el principio que aparece en la Constitución. El principio, de hecho, modo fundamental, el hecho de todos los ciudadanos panameños, residentes o no residentes, migrantes, todos tenemos los mismos derechos ante la ley. Y yo sé ustedes, porque ustedes, aquí hay mucha gente joven que no pasará los 30 años, pero cuando yo iba a salir de crédito y iba a la discoteca, había discotecas que te decían en seguridad, un grandotote, no soy clasista ni racista, porque son las ganas limitadas, son la clara prueba de una mezcla panameña, mestiza panameña, pero yo porque pasa. Él me dijo, amigo, que tiene la piel como los vídeos, chumbón de 3 metros, lo que se llama derecho a la admisión. Eso no es en la discoteca, que no sé qué es abajo, Magic, Luz, lo hacía. Y tenías que buscarle a un amigo que era relaciones públicas que te vendiera. Y te ibas vestido bien, te quieres
trabajamos para una reforma, entonces se quitó en las discotecas. Y en las discotecas no se hace. Sí, pero ¿Se hacía? ¿Sí o no? No en las discotecas. más allá del proceso de evaluación donde... Ya no vea la discoteca, no lo sé. y que, sí, más allá del proceso de que, bueno, ya cuando entras en el proceso y te deciden, ah, mira, es que estás embarazada, es el proceso anterior a solicitarte que te hagas ese examen. Tú podrías negarte a hacerlo. Claro, hay algunas las que piden eso son principalmente las empresas multinacionales y son prácticas a nivel internacional que se aplican en todas sus sedes. Estas empresas, muchos tienen políticas de inclusión y son los primeros en colocar la bandera de arcoíris todos los junios de todos los años y contradicen totalmente esa política inclusiva al pedirte pruebas. ¿Me vas a pagar mi terapia? ¿Me vas a pagar el anestesiólogo de parto? Para que les envíen esa información. Pero ¿quién quiere un trabajo? Cuestiona eso. No lo cuestionas. ¿Quién quiere un trabajo? Hoy día hay algunos recursos como el Ministerio de Trabajo para poder poner denuncias de ese tipo de prácticas. Están muy interiorizadas en la cultura panameña ese tipo de prácticas. Y tenemos ahora, si no me equivoco, el número de la ley, creo que es la ley 7 de 2014, de acoso laboral, que tiene unas normas, y si me equivoqué, por favor, alguien que me haga bien chequeado, porque tiene unas normas que pueden presentarse. Creo que allí, mira, o sea, ha habido un cambio, en una generación ha habido un cambio cultural. Este es el Panamá típico, con un anuncio que pone cosas que ya son discriminatorias, con la presencia, carro, de 25 a 30 años. No solamente es un tema que tiene que ver con los estereotipos físicos de las personas, tenemos una cultura que tiene edadismo en contra de las personas de cierta edad, es decir, hay un tema laboral que en otras culturas es muy claro que no puede haber discriminación en el momento de considerar a la persona para contratar. Pero mira que yo no soy abogada experta laboral cuando he tenido esos temas, muy poco consejo, pero sí sé que hoy día hay otros espacios dentro del propio Ministerio de Trabajo que se nos llevan a un tema cultural importante. Ahora, esto rebasa un poco el tema de la privacidad de datos porque hay un montón de datos privados que la gente está dando voluntariamente, porque no me cuenta esto, cuando tú voluntariamente das tus datos personales, ya la aplicación de la ley no se aplica. ¿Cómo usan ellos esos datos personales? Siguen siendo aplicados a ellos. O sea, que no busquen un dato que tú no les das y si les das un dato tuyo que no lo pasen para adelante. Pero la realidad es que estamos en una sociedad que la gente da sus datos personales pero a un nivel. Yo sí soy de otra generación donde el tema de la privacidad estaba definido diferente a como está definido ahora. Pero las redes sociales nada más son un espacio donde la gente está regalando sus datos personales que luego son monetizados por los algoritmos y tú no sabes que lo que está vendiendo esa gente es tú. Estoy muy contenta que esté aquí Roberto Choqui. ¿Por qué? Porque él es uno de esas personas que desde la sociedad civil hace mucho trabajo con el tema. Pusimos unos ejemplos, pero hubiera sido importante también poner la opacidad que ha habido con el tema del dinero dedicado a los deportes en Panamá, que ya sabemos también que ha sido mal utilizado. Roberto es uno de esos luchadores que busca la transparencia. Bueno, sí, gracias Lía, gracias Olga por la invitación. Vine de Panamá Oeste, este tema de la ley 6 del 2002, lo siento muy poderoso para los ciudadanos. Lo que digo es que la ley es muy importante y mi pregunta va hacia los resultados, pero quiero decir que la ley es muy importante porque pone a trabajar a los funcionarios a darte respuesta. Yo he estado con la Coalición Panameña Pro Deporte, nos presentamos antes de pandemia con Libertad Ciudadana para explicar todos los huecos que hay en la ley y que permiten que todavía los diputados y funcionarios públicos puedan tener ese bolsillo roto de donde pueden sacar plata en temas de recursos económicos del Estado. También impulsando espacios públicos para la ciudadanía y el uso de esos recursos de una forma responsable por parte de los funcionarios dentro de lo que es un deporte que yo practico, el patinaje, en la pista de patinaje que es administrada en el Parque Omar, he interpuesto un pocotón de aviasdatas
para que la administración del Parque Omar, que se dice que es del despacho de la primera dama, pero realmente es el Ministerio de la Presidencia, respondiera a todas mis cartas, porque desde el 2016 no nos permiten patinar y no nos dan un espacio en igualdad con otras actividades en horarios que están disponibles para la ciudadanía. Entonces hemos logrado nuevamente volver con el patinaje ahí, pero mi pregunta más va a lo que yo quería, la sanción de los funcionarios públicos que no responden de la manera que debe ser estas solicitudes de información pública. Yo puse a Aviasdata con la Coalición Panameña Pro Deportes para conocer todas las organizaciones deportivas, que son alrededor de 700 que existen y que pueden recibir apoyos económicos y no se conocían. Pasó toda la pandemia hasta que por las insistencias el Instituto Panameño de Deportes me dio un disco, les di un disco para que me cogieran 4 gigas de información, que hay que ver si es información accesible, sin requerir licencia, algo que tenemos que revisar, de todas las organizaciones que ellos reconocen y las juntas directivas de las personas que pertenecen ahí. Ese fue un trabajo que se hizo y mi pregunta es, ¿lo respondieron fuera de los tiempos de la Corte Suprema? Y yo comencé a presentar incidentes de desacato, inclusive reincidentes, no soy abogado, pero yo estaba insistiendo de que hubiera algún tipo de castigo según la ley, que es 2 meses de sanción de salario o la destitución. Quería saber qué tipo de resultados se pueden obtener, escuchando esto de que viene también de la ANPIME y del INFARO, que nos están brindando la respuesta según la ley. Yo en lo personal desconozco cualquier tipo de resultado de alguna sanción que se haya puesto un funcionario en el caso de no facilitar la información en los tiempos oportunos. De hecho, yo te puedo contar la experiencia de Panetec. Nosotros estamos pidiendo a los municipios de Panamá información sobre las cámaras de videovigilancia. Y estamos analizando si esas cámaras de videovigilancia, quién la compró, qué empresa, y ver la recompensa de qué empresas están ahí vendiendo seguridad pública, pero a la vez no promoviendo prácticas acordes a derechos humanos de la privacidad del individuo, tecnologías invasivas y transparencia. Porque si pones una cámara de videovigilancia, debes decirle al ciudadano para qué le estás poniendo, qué hay, el tema de los vecinos vigilantes, etc. Y también tarda un montón en contestar. Yo en lo personal es que para no irme a la corte, prefiero irme con alguien que conozca dentro de la institución y decirle, oye, no estás respondiendo a la solicitud. Y ir así, para evitar el tema de ¿cuándo te van a fallar no había nada? ¿Sabes? Como para evitar eso. Pero no conozco ningún caso que le haya puesto a algún funcionario algún desacato o 2 meses de salario o algo, no sé. Uno de los problemas más grandes que tenemos con el tema de transparencia es que efectivamente la autoridad tiene muy poca gana, tiene muy poca capacidad de sancionar. Y yo sí conozco de primera mano, yo hice una Aviasdata de 4 temas en relación a la pandemia, los gastos de pandemia. Y entre las cosas que pedimos desde la fundación era el dinero que se había pagado y de qué partida venían esos dineros para comprar las vacunas, por un lado, y otras cosas que se hicieron durante la pandemia. Entonces la Corte me falló la Aviasdata, el Ministerio de Salud me lo negó, esa información no me la iban a dar. Me contestaron tarde, pero me la negaron y yo presenté una Aviasdata. Desde la fundación se presentó una Aviasdata. La Corte falló la Aviasdata. Había varios Aviasdatas sobre este mismo tema y nos juntaron en una sola causa y nos fallaron una Aviasdata donde nos otorgaron parte de la información y parte nos la negaron. Tomar en cuenta, yo en la Aviasdata no pedíamos el contrato completo, ni lo que serían los secretos comerciales, que como ya vieron es uno de los temas que ellos decían, no, esto es un secreto comercial, esto no se puede publicar. Entonces, la Corte falló diciendo que el contenido del contrato, la parte comercial, patentes y demás, sí era la información del sector restringido, pero que el costo, el dinero que el Estado paga en un contrato público y las partidas de dónde lo pagaron, no es de acceso restringido. Entonces nos fallaron mitad sí, mitad no, ¿verdad? El Ministerio de Salud no nos las entregó de todas maneras. Y cuando nosotros presentamos a ANDAI
la denuncia de que no nos habían, porque hay dos caminos, hacer un desacato con la Corte o presentar a ANTAI que ellos no me han contestado lo que la Corte les manda. Entonces ANTAI les abrió un proceso y sancionó a 3 funcionarios, no a quien se lo pedía, porque era el titular del ministerio, al ministro, que es en realidad quien debía responder, sino que sancionaron a tres funcionarios del Departamento de Asesoría Legal con un mes de salario cada uno. A la oficial de acceso a la información. Exactamente. No la oficial de acceso a información, a lo de asesoría legal. Porque tendría que volver a leerlo, que fue el año pasado. Ese es uno. El otro que me interesa comentarles es el caso del IFARU, de la verdad que presentó el periodista Linsman con la prensa. Allí la Corte Suprema hizo un fallo que no me canso de repetirlo, me encantaría que todos fueran a buscar en internet el artículo, el análisis del abogado Rodrigo Noriega sobre ese fallo. La Corte Suprema dice que el IFARU no tiene que entregar la información porque la había declarado de carácter confidencial y acceso restringido. Y se queda simplemente en el acto del funcionario, sin entrar a analizar que ese acto de ese funcionario no está apegado a la ley. Entonces los funcionarios están supuestos a actuar siempre bajo el principio de estricta legalidad. Tú no puedes como funcionario con una ley decir, oye, esta ley tiene ABC. Yo creo que también debería tener una G por aquí o una J y yo se la voy a poner en mi libre albedrío. No hay tal cosa, imagínense. Nosotros vivimos en bastante inseguridad jurídica, la verdad que el Estado de Derecho panameño, además, índices como el índice del imperio de la ley, de World Justice Project, que nos mide cada año, nos dice que estamos en un lugar bastante grave en Estado de Derecho, precisamente por estas cosas institucionales. Pero yo sí he visto, lo que pasa es que nuevamente pareciera que esto queda reducido a la voluntad política de querer ejercer la sanción. Y la ley en sí misma tiene muy poca garra para ANTAI. Inclusive si tuvieras un director o una entidad muy robusta, muy rigorosa y muy celosa de su función, se encuentra con que tiene poca garra. Siempre estamos hablando de que hay que actualizar la ley de transparencia y también la ley de ANTAI para poder generar que tuviese más garra. Sí. ¿Tenía una pregunta? Bueno. Yo creo que ahí van a ser la hora de almorzar. Sí. No lo fui a ver, puede ir a almorzar. Vale, nada más como para hacerlo un poquito rapidito porque estamos cortos de tiempo. Mi nombre es José Montenegro y quisiera dar como un pequeño contexto acerca de mi experiencia personal con el tema de las becas, con el tema de auxilios económicos. Yo soy un joven que, bueno, debido a que ganó una beca por ser puesto de honor en mi escuela, pues tuve la oportunidad de reemplazar esa beca por una beca internacional para estudiar en el extranjero. Entonces, dicho esto, a mí me gustaría saber con el tema del auxilio económico, ya que según que acabé de entender, se declaró confidencial todo lo que tiene que ver con los datos del IFARU, pero no solamente quisiera enfocarme en los datos del IFARU, sino todo en general, un contexto general de mi pregunta: ¿por qué no se le da un seguimiento a través de medios de comunicación o a través de redes sociales acerca de lo que se hace con dichos datos de dominio público? Porque, un ejemplo, yo escucho decir de los ciudadanos que escucharon la noticia que se abrió una investigación en contra de tal cosa, una investigación de qué se hizo con los fondos del Estado acerca de X tema. Entonces simplemente aparece la noticia un día, pero entonces simplemente a la semana siguiente o pasa un segundo plano o de por sí ya no se vuelve a escuchar más del tema. Entonces eso es una duda que siempre he querido como que aclarar, porque no solamente pertenece ese dominio, esa información a un dominio estatal, sino que también la ciudadanía también debería involucrarse en ese tipo de información. Entonces esa sería mi pregunta: ¿por qué no se le da como un seguimiento? Gracias. José, Sí. José, ¿cuántos años tú tienes? 23. 23, sí, o sea que tú eres muy joven. Pero eso es claramente idiosincrasia panameña. En este país tenemos memoria corta. Es como la gente quiere que sea presidente de la República alguien que claramente y secreto a voces a su esposa, de otros recuerdos como es en España, en Panamá, a
los hijos están presos en otro país, viviendo bien en la cárcel en Guatemala, en Estados Unidos, pero están presos y la gente no sabe, esas cosas no las ve. Si no les importa con su familiar cercano, con sus hijos, ¿por qué te va a importar contigo que no te conoce una persona? Aquí en Panamá somos un país que tenemos memoria corta. Y sí puede haber medios, cuentas de Instagram, organizaciones como Libertad Ciudadana o de Parecer u otras que hacen un seguimiento de estas cosas, las publican en sus redes, escriben artículos, pero una noticia opaca a otra. Luego pasa otra cosa y se olvida de lo anterior. Allá atrás hay dos periodistas. ¿Pasa eso? Sí o no, lastimosamente. Y no es una cuestión de que la prensa no siga cubriendo. Puede que lo sigan cubriendo, puede que siga ocupando el titular del diario de mayor circulación del país, pero lastimosamente una noticia es mi opinión. Yo me caracterizo por siempre decir lo que opino. Mis opiniones no representan las opiniones de la organización, pero yo creo que no, por un tema de, como en el Twitter, de my tweets are my own. Yo pienso que es eso, José. Cuando tengas mi edad te vas a dar cuenta. A lo mejor. Sí, José. Pero tú tienes un deber como ciudadano joven, preocupado por estos temas, que no todos los jóvenes de tu edad están preocupados por estos temas, de que esto cambie. Creo que de así poquito y no esperar o tampoco pretender que lo haga la administración pública, judicial o legislativa, o tampoco esperar decir, es que si soy candidato a la ley de postulación no voy a ayudar a los problemas del país. Nadie aquí tiene que ser candidato a la ley de postulación, a ganar un puesto de elección popular para ayudar a los problemas del país. Estamos aquí sentados, no hacemos eso, no buscamos firmas, no somos activistas, ni queremos ser candidatas, y hacemos nuestro granito de arena, de una manera u otra. Y los que trabajan con nosotros, los colaboran, los voluntarios, etcétera, también lo hacen. Es mi opinión de Lía Hernández. Y mi opinión de Olga Badía es que se presta, lo que tú dices es muy cierto. En el caso de la educación, el IFARO y el dinero que se apoya a la educación, si se está haciendo correctamente en igualdad de condiciones para que todo el mundo pueda acceder. Lo que pasa es que la opacidad genera la idea de que allí también hay una simetría, una inequidad, de que hay unos ungidos, una casta que está recibiendo unos fondos y unas ayudas a las que no puede acceder toda la ciudadanía, y eso va a la base de la democracia. Lo que yo te invitaría es a que desde tu espacio, con tus capacidades, le des el seguimiento. Hoy día, ¿qué demora abrir un sitio web con Foursquare o con WordPress? Demora media hora y comprar un dominio, que probablemente cuesta menos que ir a almorzar a un lugar afuera. Que alguien vaya poniendo tu información, que a tus amigos, porque la gente como tú, cuando yo tenía 23 años ya estaba preocupada, ya yo tenía mi tribu de amigos los que también estaban preocupados, porque la verdad que a veces de la misma prima van juntas. Entonces, que con tu tribu de amigos tú vayas recopilando esa información. Cada uno de ustedes desde la ciudadanía puede encontrar su espacio de acción. Como decía, cada uno hace la lucha desde su trinchera. Yo quiero cambiar la frase y decir, cada uno incide desde su espacio. Si mi espacio es ser madre de familia en una escuela y hay algo que está pasando que no me parece, yo puedo organizarme, buscar la información, apoyar la libertad de expresión, apoyar los medios, es decir, apoyar a las organizaciones. Creo que desde ese espacio todos podemos pensar en incidir en la transparencia, en que se protejan nuestros datos privados, pero también que se exija la transparencia de los fondos públicos. Creo que nos toca a todos. Eso se puede hacer desde la ciudadanía. No hay que aspirar a acceder a hacer el cambio desde el poder político. Lo puedo hacer desde la ciudadanía. Creo que había una pregunta más y ahí terminamos. Sí, buenas tardes. Bueno, yo quiero decir que yo sí he estado desde trinchera ejerciendo mi deber ciudadano. Y en base a eso voy a hablar precisamente de lo que es el acceso a la información pública. Nuestra Constitución establece el derecho de acceso a la información pública, lo desarrolla la ley de transparencia. Pero yo tengo una inconformidad en cuanto a las sanciones, como lo explicaba anteriormente antes. En las normas del tránsito, si usted comete una infracción, se le sanciona si lo ve la unidad policial. En derecho penal, si usted comete un delito, lo más que le puede esperar es una sanción penal.
en las leyes de transparencia, uno hace una solicitud, la entidad requerida no responde, yo tengo dos caminos, me voy a la denuncia administrativa con ANTAI o me voy a la acción de base de data simultáneamente. ¿Qué pasa? Yo con la denuncia administrativa o la acción de base de data, en los dos casos se combina a la entidad a que responda, pero ya el derecho está violado. No respondieron en el término que le ordenó la norma. Entonces yo pienso que esto propicia que las entidades o los servidores públicos que mantienen la información requerida se presten para estar violando diariamente las solicitudes o derechos de las personas. ¿No creen ustedes que esto se debe cambiar y que debe ser una sanción directamente una vez esté violado el derecho al acceso a la información pública? Sí, por supuesto que estoy de acuerdo con lo que han señalado, pero sin embargo, mira lo que señaló Olga. Hicieron la solicitud de información al Ministerio de Salud, a su máxima autoridad, que es la figura del ministro. Y sin embargo, mira quiénes fueron los sancionados, los de asesoría legal. Estoy segura que ellos no dieron la información, que tienen que pedir a su superior, tienen que pedir si pueden o no la información de porque al final la nota la firma a quien va dirigida la nota. Y se le va a sancionar no sé cómo decirlo, lo que iba a decir es pero de que el dueño del circo no, pero se le va a sancionar a los subalternos, que son las personas que en la escalera jerárquica ganan menos y demás, un mes salario les puede pesar, que sea abogado, asesoría legal no te garantiza de que sea bien pagado y que gane bien o que tenga, ¿sabes? En vez de a la máxima autoridad, ¿qué tipo de posiblemente el ministro fue el que dijo, no es esta información, eso solamente de libertad ciudadana que no tiene nada que hacer, porque a mí me ha pasado, a mí me ha llamado gente de la IG como, oye, Lidia, ¿qué estás preguntando? ¿Eso para qué es? Yo dije, que nosotros hacemos investigaciones, para investigación, por supuesto. Eso no lo ves como que, cuando vayas adelante, no mandes esas notas en la plataforma de ANTAI, escríbeme a mí. Y yo dije, ok, a mí me han llamado para decirme eso, en la IG, lo digo aquí. Conocen a alguien de la que digan que quiero decir. Pero, ¿te parece justo eso? Que le quiten un mes salario a un abogado y no se lo quiten al ministro. Eso tampoco, ¿quién va a ser el que medie para que realmente la sanción vaya a la persona que negó realmente la concesión de la información? Es interesante la pregunta porque si tú vives la premisa es que en el momento que yo pido la información no me la da, ya está violada. ¿Y dónde viene el momento entonces de exigirla? Creo que sí hay que recordar que la ley establece una serie de recursos cuando un funcionario se niega, y la ley además establece que el funcionario puede negar la información por varias razones. Una, que la institución no sea la que la tiene archivada, ¿no? Que a mí me ha pasado. Yo pedí, por ejemplo, para seguir el ejemplo, yo le pedí al Ministerio de Relaciones Exteriores, porque ellos habían negociado los contratos, y ellos me contestaron, esa información nosotros no la manejamos, nosotros manejamos esto, y eso lo maneja el Ministerio de Salud. Esa es una. Dos, que el funcionario pueda decir, no te puedo dar información porque es de acceso restringido, pero ya tiene que haber una declaración de acceso restringido anterior. No puede ser que cuando yo pedí la información, entonces ellos como vieron la petición de que la fecha del 1 de enero, entonces el 15 yo la declaro restringida y tengo 30 días para contestarte, y el 30 yo te voy a contestar. En esa aviadata que le digo que me fallaron, casi la mitad no, vino un voto razonado del magistrado de Avarocha. La magistrada que falló a favor nuestro en cuanto a los fondos públicos fue la magistrada María Cortés. Pero había un voto y teníamos un salvamento de voto completo del magistrado Ayo Prado, diciendo por qué no nos debían dar nada. Y un voto razonado de parte del magistrado de Avarocha sobre la declaración de acceso restringido. Y él ahí dice, el funcionario no puede declarar restringido después que se la pidieron. Si en el momento que la persona pide la información y la información es abierta, que leímos el artículo de ley que dice en la ley 81 y el decreto que lo regula, que si la información no tiene restricción, debe ser entregada. Y si al momento de yo pedirla no tenía restricción, el funcionario no puede decir posterior a la fecha, aquí está, a menos que haga un chanchullo con la declaración de acceso restringido, pero
esas notas suelen tener unas numeraciones cronológicas ahí en las entidades. Entonces sí es bien interesante lo que dices, pero sí existen recursos. En ese sentido, en casi todas las gestiones con el sector público, los que hacen contrataciones públicas saben que cuando tú tienes una objeción a una contratación que se dio, a un punto de la licitación, no te quedas nada más con una entidad, tú vas a poder ir aquí, escalar acá y subir allá hasta que llegas a la sala de lo contencioso administrativo. Es decir, es parte del sistema jurídico en una democracia que uno tenga otras instancias que son distintas a quienes norman. Ahí regresamos a lo que mencionaba Lea. Uno de los problemas que tenemos es que la misma entidad que está regulando el acceso a la información pública es la misma entidad que está verificando la protección de datos. Eso crea una práctica así como de un conjunto de cosas donde hay mayor peligro tanto para la libertad de acceso a la información como para la propia. Y yo creo que faltan muchas cosas por ver. Yo creo que vamos hacia una situación futura donde desde la libertad de expresión, desde la privacidad de los datos, desde el acceso a la información, falta mucho por ver. Yo realmente estoy segura que hablo por día, pero les doy las gracias por estar aquí, a los que nos acompañaron en el live de Instagram que estamos pasando en las redes también, y quiero que ya que Gabriel quería hacer. Pues nada, agradecerles a todos y a todas por estar aquí el martes en la mañana, a pesar de sus agendas y sus cosas que todos y todas tenemos que hacer, y sobre todo decirles que no esperar a que otro sea el que ejercite o defienda estos derechos que tenemos como ciudadanos, la privacidad y el acceso a la información. Debemos empoderarnos de nuestras trincheras, eso me quedó las trincheras, empoderarnos las trincheras de esto y saber que cuentan tanto por Libertad Ciudadana como por IPANELTEC, como miembros de la sociedad civil. Nosotros tenemos tanto personas miembros como equipo de trabajo, como voluntarios que nos apoyan y trabajan para que estos derechos sean realmente conocidos y cada vez más personas tengan la posibilidad de ejercerlos dentro del Panamá. Así que muchas gracias.